Espero que hayan tenido un lindo día. Yo me gocé el día de hoy con los pastores de nuestra iglesia y la administración. Ha sido un gozo poder compartir tiempo con ellos. He estado compartiendo tiempo con ustedes durante la semana. Pero qué cosa, la semana ya está por concluir y mañana, viernes, entonces llegamos ya al penúltimo tema de esta semana. Pero les agradezco la oportunidad que me han dado de poder estar aquí con ustedes. Quisiera pedirles que una vez más inclinen su rostro conmigo para orar. Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios poderoso, misericordioso, pero sobre todas las cosas un Padre amante. Ahora, en esta noche rogamos que una vez más nos acompañes. Continuamos pidiéndote lo mismo, que no permitas que nada ni nadie interrumpa el mensaje de esta noche y que seas tú el que nos hable. De una manera especial, manifiéstate esta noche, como no lo has hecho hasta ahora, sino aún más grande, para que todos podamos salir convencidos de que tú tenías un mensaje especial para el día de hoy, para esta noche. Acompáñanos en Jesús. Amén. Y no sé cuántos de ustedes han tenido alguna experiencia donde se han metido en líos y ahora tienen que enfrentarse a las consecuencias. Pero antes de las consecuencias, nosotros tenemos que, obviamente, ser juzgados. Hay que verificar si en realidad nosotros merecemos lo que nos acusan. Yo recuerdo la primera vez que yo tuve una multa automovilística. Estaba conduciendo y mientras conducía salía de la iglesia, un miércoles de noche de paso, y mientras salía de la iglesia, la parte de enfrente del automóvil se cae y empieza a hacer un ruido tremendo. Resulta que hace unos días anteriores había tenido un accidente automovilístico y yo andaba en el carro remendado, mis hermanos, con unos cables por acá, unos alambres por allá. Lastimosamente, mientras yo iba cruzando un puente, se cae la parte de abajo y al caerse, obviamente, yo tengo que disminuir la velocidad y solamente iba haciendo un ruido fuerte. Pero no me podía detener en medio del puente, así que tenía que esperar a bajar. Cuando yo bajo del puente, puedo ver que las luces de la policía están en la parte de atrás y me sentí tan bien. Por lo general, cuando uno ve a la policía, como quien dice, ay, ya me metí en problemas. Pero esta vez dije, qué bueno que vinieron a ayudarme. Al fin la policía está cuando uno más lo necesita, ¿no? Un momento oportuno. Y está detrás para ayudarme a que no haya ningún accidente. Así que vengo yo y salgo y abro la puerta, porque obviamente yo pienso que él viene a ayudarme, a asistirme en mi problema. Entonces me bajo del auto, me agacho y empiezo yo a ver la manera de cómo arreglar el bumper del carro y poder amarrarlo. Y mientras estoy ahí me dice, excuse me. Me dice, disculpe, ¿no ve que yo estoy acá? Le digo, sí, muchas gracias, oficial, por ayudarme y abrirme paso. Y dice, no, yo vengo aquí a darle una multa. Le digo, ¿multa por qué? Porque usted rompió y quebró las leyes de tránsito. Le digo, ¿en qué ley he quebrado yo? Dice, usted quebró la ley de tránsito porque iba muy rápido. Usted iba a 50 millas por hora en una sección de 35. Y le digo, pero eso es imposible. ¿Cómo es posible de que yo, con el automóvil roto, voy a ir a 55 millas? Pues no, dice, aquí lo tengo en el radar. Le digo, pero no, debe de haber un error. Resulta que había otro automóvil que obviamente iba, y él estaba apuntando, y yo pienso que era el otro individuo, ¿no? Así que en esa vez, yo recuerdo que aunque me dolió mucho, tomé la multa y la tuve que firmar. Me fui al carro con el bumper otra vez, sujeto con alambres. Llegué a casa y yo estaba muy molesto porque me habían puesto una multa y digo, esto es una injusticia. Y dije yo, no, esas cosas no deberían de pasarle a los ciudadanos, los policías deben estar ahí para ayudarnos. Y bueno, yo estaba ahí un poco molesto. Pero en otra ocasión sí soy culpable. En otra ocasión yo iba saliendo de la iglesia y de repente no iba fuera de
de velocidad, iba a la velocidad correcta, las luces se encienden, pero yo había tenido esa otra experiencia, así que yo no estaba muy contento. Digo, bueno, ¿y ahora qué? Yo trato de tener todo en regla. Y entonces me detengo y me dice, disculpe, su licencia por favor, se la doy. La registración, aquí está. La aseguranza, aquí está. Y me dice, discúlpeme, pero tengo que darle una mala noticia, tengo que llevarlo preso. Digo, ¿preso? ¿Pero yo qué he hecho? Y me dice, sí, resulta que usted tiene aquí una multa que no ha pagado. Y entonces, como usted no ha pagado la multa, ha pasado tanto tiempo que ahora tenemos nosotros una orden de arresto. ¿Cómo ustedes creen que me sentí? Yo miro al oficial y me acordé de la multa que yo debía haber pagado pero que se me había olvidado y nunca la pagué. Y aquí yo pensando que un buen ciudadano. Y entonces estoy en esa situación y le digo, óigame, déme un chance, porfa, déjeme ir a casa, mire. Y empecé a platicar con él y por más que platicaba, el oficial muy firme dice, disculpe, pero no, tengo que llevarlo preso. Los miembros de la iglesia obviamente están saliendo de la iglesia, ¿no? Y hoy, pastor, hermanos, ¿cómo están? Una pena, una vergüenza. Y le digo, mire, yo soy un pastor de joven, acabo de salir de la iglesia y si usted me esposa y me lleva, ¿qué vergüenza va a ser? Por lo menos, usted me podría dejar conducir mi propio automóvil a la cárcel. Y dice, deje un segundito. Así que él va a su automóvil, coge su radio. Yeah, 720, 725. Yeah, we got right here, license plate 76. Y empieza a decir, no, lo habido por haber. Y después llega y me dice, ok, no queremos que pase una vergüenza, pastor. Vamos a llamar a otra patrulla para que vaya enfrente de usted. Y yo voy a ir detrás y usted asegurará que no se va a ningún lado. Digo, está bien. Así que entonces yo estaba en el automóvil, sentado, esperando que viniera la otra patrulla. Finalmente llega la patrulla. Y dije, yo pensé, todavía tenía esperanza que me iban a dejar ir. Y luego empezamos a conducir, llegamos al lugar, me abren la puerta del carro y digo, qué cosas. Cerramos la puerta, un policía enfrente, un policía atrás. Y yo dije, por lo menos me van a dejar en la oficina, ¿no? Esperando que llegara. El asunto es que yo no tenía ni con qué pagar. Y entonces me dice, no, sígame. Le digo, no, pero ya estoy sentado. No, tiene que ir a la cárcel. Le digo, no, pero ya llegamos hasta aquí, esto no es suficiente. Dice, no. Así que entonces ahora salgo caminando y paso por el pasillo y ahora mi corazón empieza a latir más rápido, ¿no? Y finalmente ahora entro y me ponen preso y estoy bajo las barras. Y digo, caballero, por una simple multa que se me olvidó pagar. Y me dice, mire pastor, dele gracias a Dios que lo pusimos en una celda solo, porque si no lo hubiéramos puesto en el otro lugar y viera las cosas que le podrían pasar. Y dice, pero tiene derecho a una llamada telefónica. Así que bueno, voy a usar la llamada telefónica, hablo por teléfono y le digo, llamo a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? No sabes dónde estoy. Todavía estás en la iglesia. Me dice, mira qué horas son, ya aquí estoy esperando yo con la comida, deberías de haber salido ya de la iglesia y siempre llegas tarde para comer. Le digo, no estoy en la iglesia. ¿Y dónde estás? ¿Visitando a un hermano? Le digo, no, estoy preso. Dice, deja de estar molestando. ¿Cómo que estás? No. Le digo, ¿de verdad estoy preso? Dice, preso, sí estoy preso. Y le conté la historia. Y dice, tengo que pagar la multa más, tengo que pagar una cifra adicional para que me dejen salir, ¿no? Para hacer la historia larga corta, llegó, hicimos el cheque, pagamos la multa, la cifra adicional, y ahora yo salgo de la prisión y cuando me voy subiendo al carro, yo digo, pero ¿cómo es posible que esta gente no tiene misericordia? Yo no soy un criminal, pero en esa situación la justicia, la ley me dice que si yo cometo un error, ¿qué acontece? Tengo que pagar las consecuencias de haber cometido un error. Y mi error había sido no haber pagado esa multa. Y mientras yo conducía, iba a casa, me hacía la pregunta, ¿será que Dios es así? Y en aquel entonces, cuando conducía, yo llegaba a diferentes conclusiones. Hasta que finalmente me di cuenta que Dios trabaja un poquitico más diferente. Dios es
misericordioso. Nosotros leímos durante esta semana, hablamos acerca de diferentes personas que aparecen en el árbol genealógico de Cristo Jesús y que de todos los malos, el más malo de los malos aparece allí y obviamente Dios cambió de opinión. Pero ese es un individuo. Pero ¿será que Dios en medio del juicio divino tiene misericordia para más de una persona? ¿Será que Dios tiene misericordia para un pueblo colectivo? El día de hoy yo quisiera que ustedes me acompañasen a la historia del profeta bravo, el profeta enojón, el profeta necio, el profeta que hasta el día de hoy yo no sé ni por qué le ponen título de profeta, porque no cumple muchas cosas, en mi parecer, su carácter. Lo demás sí, pero su carácter deja mucho que desear. El libro de Jonás, en el capítulo 1, nosotros leemos lo siguiente. Jonás, busquen conmigo por favor en sus Biblias, en el capítulo 1 y versículo 1, lo siguiente. Dice así la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, ¿para qué dice la Biblia? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló ahí una nave que partía a Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Alto. Dígame usted, cuando usted ha escuchado de un profeta que Dios le dice: mira, amigo, levántate, yo quiero que me vayas a hacer este favor. Y que él diga: no, oye, mira, pero es que yo necesito que vayas para allá. No. Y no solamente dice que no, sino que él viene y más bien va para el lado totalmente opuesto. Cuando yo leí de eso, yo dije: caramba, ¿cómo es posible que un profeta haga algo así? Dice la Biblia que empezó a huir de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han huido de Dios o cuántos de ustedes están huyendo de Dios ahora mismo. Cuando yo vi la policía detrás de mí, yo tuve deseo de huir, les soy sincero. Pero yo sabía que mi carrito del 87 jamás iba a poder competir con uno de esos automóviles de la policía, y dije: no, ni loco. Y después imagínense, preso por 6 meses por huir de la policía, como que no. Pero la Biblia me dice a mí que Jonás se levantó y él se fue, él huyó de la presencia de Dios. Versículo 4, pero Jehová hizo, ¿qué dice la Biblia? Levantar un gran viento, ¿para qué? Dice la Biblia: pero Jonás hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que la nave se iba a partir. ¿Algunos de ustedes han estado alguna vez en una tormenta donde usted siente que la casa se le va a caer encima? ¿Sí? O tal vez ustedes están en un automóvil y la tormenta es tan grande que usted siente que la tormenta va a partir el automóvil en dos. Óigame, yo tengo varias experiencias con tormentas, pero la tormenta que yo nunca me voy a olvidar es una tormenta cuando yo estaba viajando. Recuerdo que era un joven universitario, como muchos de ustedes, y a mí siempre me ha gustado la historia. Y dentro de una clase que había tomado de historia, yo siempre soñé en ir a esos lugares y visitarlos y poder ver el Coliseo Romano y ver todas esas lindas lugares de Europa. Y con mucho costo, con mucho sacrificio. Recuerdo que llegó el momento donde iba a partir, iba a tomar toda una vacación, todo un verano para ir con mi bolsa, parecida a la bolsa que tenía ayer, ¿no? El backpack, solo que en lugar de tener toda esa herramienta tenía ahí pan, mantequilla de maní, jalea y una que otra ropita y un suéter y $500 en el bolsillo. Y yo dije: yo voy a ver Europa con ese equipaje. Y cuando llegué al aeropuerto de la Florida, recuerdo que el 747 sale de la Florida rumbo a Londres. Yo estaba sumamente emocionado, nunca antes en mi vida había cruzado el Atlántico para llegar a Europa. Un joven, no tenía ni, que tenía 19, 18 años quizás, 19 años. Y recuerdo que cuando iba en aquel avión, yo estaba gozando de lo que yo iba a encontrar, estaba pensando cómo iba a tomar las fotografías, estaba yo escribiendo lo que sentía. Yo tenía un diario donde iba apuntando, ¿no?, todas las cosas que estaban aconteciendo y cómo me sentía, y algo extraordinario. Pero de repente empieza una tormenta y uno empieza a ver la lluvia que cae por el cristal del avión, ¿no? Y digo yo: bueno, qué bonito se siente. Y uno mira allí y de repente empieza uno a sentir que la nave
se mueve, ¿no? Y uno está ahí con su bebida y que ya no me gustó mucho. Si estuviera yo en la carretera, pues obviamente están los huecos, ¿no?, en la carretera y uno siente que el bus se mueve de un lado al otro, o el tren, o el automóvil. Pero cuando uno está ya a más de 30,000 pies de altura y se empieza a mover así, como que a uno empieza a sentir cositas en el estómago, ¿no? Y entonces recuerdo que ahora empieza a ponerse más fuerte la tormenta. Y en una de esas, mis hermanos, uno escucha un sonido tan fuerte. Yo creo que era un trueno, un relámpago que cayó allí, pero se escuchó como que si la nave se partía en dos. Y yo ahí en esos momentos, mis hermanos, yo estaba sudando, yo estaba temblando y decía, pero ¿cómo es posible? Por lo menos, Señor, déjame llegar a Londres. Olvidémonos del resto, a Londres yo estoy contento. Y seguía, y en una de esas, la nave baja, la azafata que está con el carrito se levanta, pega al techo de arriba, cae. Ahora los que no tienen su cinturón se golpean, mi refresco se cae y todo el mundo ahora empieza a gritar porque resulta que una de las alas baja y eso fue horrible y de repente se escucha el motor y de repente es la otra y ahora sí, mis hermanos, yo estoy llorando. Aunque a mí me gustan las alturas, una cosa es estar a 8,000 pies y atado, ¿no?, a una soga, y otra cosa es a 30,000 pies de altura sin ninguna protección, y de repente es la nariz del avión. La nariz del avión ahora baja, y ahora uno siente que ya va a estrellar, y cuando está ahí, mis hermanos, gente había llorando, gente estaba orando, todo el mundo pensó que eso se iba a venir abajo. Y mientras estamos descendiendo, el capitán dice, estamos experimentando una turbulencia, como que si no sabemos. Lo tiene que anunciar, ¿no? Pero mantengan la calma. Y yo digo, ¿qué más mantener la calma, no? Después que nos está hablando por unos momentos, él nos dice su estrategia. Dice, vamos a tratar de huir de la tormenta y vamos a tratar de empezar ¿a qué? A subir para pasar más allá de la tormenta para que nuestra nave se estabilice. Y después de mucha lucha, de mucha oración, gracias a Dios la nave logró sobrepasar y ahora podíamos ver la tormenta desde arriba. Se miraban los relámpagos y decíamos, wow, estamos bien arriba, mis hermanos. Mientras estaba allí, recordaba esta historia específica, porque la Biblia me dice que hubo un viento tan fuerte, una tempestad tan fuerte, con la mar embravecida, y era tan grande que la nave o el barco donde se encontraba Jonás parecía ya quebrarse en dos. Los marinos tuvieron gran miedo, dice la Biblia, y cada uno clamó a su Dios. Quiere decir que estos no se habían convertido, ¿no? Estaban todavía allí con sus pocos conocimientos, creían en algún Dios, en dioses, pero todavía no habían conocido ¿a quién? Al Dios verdadero. Y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar todas las cosas que traían con ellos para descargarla. Pero, la Biblia me dice, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado ¿a qué? A dormir. Óigame, yo no sé cómo alguien puede dormir así. Yo no sé cómo alguien puede dormir así. Pero la Biblia me dice de que él estaba tan cansado, y yo quisiera agregar, estaba tan cansado no solamente físicamente, sino emocionalmente, porque ¿sabes qué pasa, querido joven, señorita? Cuando Dios te hace el llamado para que tú hagas algo y tú empiezas a huir de Dios, empieza a ser un cansancio emocional también, porque tú estás luchando con la voluntad del Señor. El Señor te dice, mira, ven. Así como Jonás le dice, levántate, ven. Y tú dices, no, y empiezas a huir de Dios. Empieza una lucha entre tú y el Señor. El Señor quiere lo mejor para ti, quiere llevarte a un rumbo en tu vida que tú no te puedas imaginar. Él quiere llevarte a la cima, quiere llevarte a un viaje extraordinario, y tú dices, no, y te resistes, y entonces empiezas a huir, y llega a haber un cansancio espiritual, y viene como una sombra. Yo me imagino aquí el profeta Jonás, después de haber huido, después de estar allí, él se queda dormido. Y mira lo que acontece, versículo 6. El patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate.
Yo me imagino allí moviéndolo. ¿Qué tienes, dormido? Levántate. La misma palabra que Dios le dijo cuando estaba en su tierra, ¿no es cierto? En el versículo 2 decía, levántate y ¿qué? Y ve a Nínive. Ahora es la misma expresión en la lengua original, le dice, levántate. Yo creo que ahí Jonás se ha de haber recordado de las palabras de ¿quién? Las palabras de Dios que le está diciendo, levántate. Así como estamos diciendo nosotros todas esas noches, levántate de tu asiento y ven. Y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. En otras palabras, ellos dijeron, mira, nosotros hemos tratado todas estas cosas y no ha solucionado. No ha acontecido nada. A lo mejor tú, Dios, sí nos puede ayudar. Y mira lo que acontece después. Versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. ¿Por qué ustedes creen que la suerte cayó sobre Jonás? Porque mis hermanos, mis amigos, cuando Dios te ha escogido a ti y Él tiene un plan para ti, la suerte siempre va a caer sobre ti. Él siempre te va a llevar por nombre y por más que tú quieras huir, por más que tú quieras ir, la suerte Él quiere que tú vengas. Y entonces la suerte cae, se dan cuenta. Y el versículo 8, mira lo que dice. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Óigame, una pregunta tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Imagínate que alguien no conoces a ciertas personas y de repente los encuentras y de una sola vez te dicen, ¿qué oficio tienes? ¿Dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Una tras otra, una ametralladora de preguntas. Y ahora viene él y dice, versículo 9, y les respondió, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo ¿qué? El mar y la tierra. Óigame, les estaba predicando ahí Apocalipsis 14, 6 al 7. El mensaje del tercer ángel estaba ahí proclamando, diciendo, yo sirvo al Dios que creó los cielos y la tierra. Versículo 10, y aquellos hombres temieron sobre gran manera, ahora se llenaron de temor porque dijeron, óigame, este no es cualquier Dios. Este es el Dios que creó los cielos y la tierra. Ellos estaban siendo introducidos por medio de un profeta necio, un profeta dormilón, un profeta bravo, ustedes van a ver más tarde. Pero él de todas maneras, en medio de todos sus defectos, está predicando el evangelio y ellos ahora tienen gran temor porque dicen, wow, ese es el Dios de los cielos. Y dice así, aquellos hombres temieron sobre gran manera, versículo 10, y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había, ¿qué dice la Biblia? Se los había declarado. Pregunto, ¿alguna vez tú has hecho algo que sabes que no debes hacer? Y hasta tus amigos te dicen, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te estás tardando? ¿Por qué no te decides? Todo el mundo se dio cuenta, Dios se los había declarado, que era el momento adecuado, era el momento indicado, el momento que tenía que tomar la decisión, pero él no quería aceptarlo. Versículo 11, le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Noten bien, al principio la barca estaba como que se iba a romper en dos, y ahora dice que se estaba embraveciendo más y más. ¿Qué clase de tormenta entonces sería? Versículo 12, él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Alto. Ustedes pueden creer eso, pueden imaginárselo. ¿Qué es lo que está aconteciendo aquí? Prefiere él suicidarse que aceptar el llamado de Dios. ¿Tiene sentido eso? Obviamente él no sabe que Dios va a intervenir más adelante, pero él dice, no, tírenme. O es que él estaba deprimido y él ya decidió morirse, pero él prefería eso a levantarse e ir a hacer lo que Dios le había llamado. Le dice, tírenme de una vez. Pero mire qué cosa más linda. Versículo 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, no le hicieron caso, este profeta loco, y empezaron a trabajar luchando, queriendo traer el barco nuevamente a tierra, mas la Biblia dice que no pudieron. Alto. Para aquellos que están indecisos si entregarles
su vida a Dios, sí o no, por más que yo, tus familiares o tus amigos, queramos nosotros ayudarte a que tú tomes esa decisión, nadie más que tú tienes que tomar esa decisión. Nadie puede tomar esa decisión más que tú. No podemos hacerlo por ti mismo. La Biblia dice que ellos no pudieron, por más que trataron, no pudieron hacer que la barca girara, y entonces el mar iba embraveciendo más y más contra ellos. Versículo 14, entonces clamaron a Jehová. ¿Quiénes clamaron a Jehová? Óigame, no que al principio estaban clamando a otros dioses, pero la Biblia me dice a mí que ahora ellos estaban clamando a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron entonces a Jonás y lo echaron, ¿qué? Al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová. ¿Y qué dice la Biblia? E hicieron votos. Todos estos hombres se convirtieron, dieron su vida a Cristo Jesús. En otras palabras, es como quien dice, se bautizaron. Decidieron sellar su vida, se hicieron votos una vez y para siempre. Versículo 17, pero Jonás tenía preparado, ¿qué dice la Biblia? Un gran pez para que se tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez, ¿cuántos días? 3 días y 3 noches. ¿Cómo ustedes creen que habrá sido la experiencia dentro de este gran pez? ¿Cuántos de ustedes alguna vez le han metido el dedo a la boca de un pez? ¿Cómo se siente? Baboso, así se dice aquí en México. Okay. Y entonces, yo le estoy así como todo ligoso, ¿no? Como todo. ¿Cómo huele eso? Feo. Ahora, yo me imagino, hasta me da cosa. Imagínate que el pez abre la boca, tú entras, cierra la boca y ahora tú estás ahí como una piscina gigante que apesta a pez. Stinks, eso. Mira, está oscuro ahí adentro, ¿no? Y me imagino que si es de día, aquí por las áreas del gran animal, ¿no? Cuando sale a coger aire y entran vislumbres de luz. Y él puede ver allí que están las algas marinas y hay un cangrejo que se le pasa por allí. Y el asunto es que las grandes ballenas no crean que siempre van nadando así. Si usted alguna vez ha visto un documental de cómo nadan las ballenas a veces hacen, a veces para el otro lado, a veces cuando giran se van para allá. Es como un roller coaster. ¿Cómo le llaman a un roller coaster? Como una montaña rusa allá adentro. Yo quisiera mostrar estas fotos. Aquí tenemos nosotros una montaña rusa, varias fotos de las 10 o 12 más extraordinarias que hay en el mundo. La siguiente, por favor. Esas son unas que van girando cuando uno va allí. Empieza una posición y después uno sigue girando y sigue girando. Y déjeme decirle que hay muchas ocasiones donde la persona que está arriba ya no puede más, su estómago se le devuelve y de repente, ¿qué acontece? Saca los taquitos y el pobre que está enfrente, entonces sabe a guacamole. Y entonces, si ustedes ven la siguiente fotografía, por favor. Este es uno de esos que usted dice que ¿por qué me metí aquí? Yo me imagino a Jonás ahora. Son 3 días, mis hermanos. Estos viajes solamente duran, ¿qué? 20 segundos, 35 segundos, 1 minuto con 3 segundos, 1 minuto con 42 segundos. A veces las filas son de 3 horas solamente para dar un viaje de 1.2 minutos, ¿verdad? Pero la Biblia me dice que son 3 días. Mira el siguiente. Este es uno que está pasando por una estructura fija y usted siente, ay, ya. Oiga, los temores que acontecen. La siguiente, por favor. Esa va desde arriba hasta abajo, de arriba hacia abajo. Yo me imagino la ballena bajando y de repente tiene que coger aire. La siguiente. Mire qué largo es eso. Y usted, la otra, por favor. Ese entra en el agua. La siguiente. Gracias.
Ahora, había una que no la puse, porque no la pude introducir, está en Asia, y esta es interesante, tiene todos los efectos, pero uno va pedaleando. Así que están estos ahí como arriba, y si uno le da la tembladera, se hace una trabazón, porque uno está hasta ahí arriba, y los de atrás están, y dice, no sé si lo voy a hacer, así que finalmente tiene que uno de ellos darle su toquecito para que se bajen. Ahora, imagínense ustedes, 3 días Jonás dentro de una ballena, arriba, abajo, para un lado, para el otro, con una peste, óigame, y para los hermanos de Canoa, 3 días de ayuno. 3 días de ayuno, mis hermanos, ahí a la fuerza, está ahí metido 3 días de ayuno. Y finalmente, la Biblia dice que después de 3 días, versículo 2, es más, quisiera mostrarles estas fotografías. Yo no sé qué tan grande era la barca donde se encontraba Jonás, pero si yo viera una cola de esa magnitud, a mí me daría cosa. Sin embargo, la Biblia dice que Jonás dijo, écheme afuera. Miren la siguiente. Aquí está un caballero. De paso, él no cazó esa ballena, él nada más se puso ahí solamente para verse bien, pero alguien me comentó que simplemente esa ballena lastimosamente llegó a la orilla del mar. Pero miren la siguiente, es impresionante. Miren el tamaño de ese pez. El tamaño de ese pez. Tiene que usar un camión grandísimo. Así que para aquellos que duden que un hombre pudo haber estado dentro, déjeme decirle que hay posibilidades, uno puede estar allí adentro. Ahora, es milagroso obviamente que Jonás haya vivido. Muchas gracias. Entonces, Jonás ora desde el vientre del pez y dijo, miren lo que dice Jonás. Invoqué en mi angustia a Jehová y él, ¿qué dice la Biblia? Me oyó. Pregunto, ¿cuántos de ustedes alguna vez han estado angustiosos? ¿Cuántos? Especialmente exámenes finales y entra una angustia. La Biblia me dice a mí que aunque nosotros hayamos ahí estado un poquitico rebeldes y todo, Dios no deja de escuchar tus oraciones. Por allí yo he escuchado de algunos de ustedes que me dicen, sí, pastor, pero es que yo hice esto y yo hice esto y yo hice esto y por eso no le puedo entregar mi vida al Señor Jesús. Yo no puedo ni orar porque yo sé que Él no me escucha. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? No, la Biblia dice que Jonás huyó, Jonás desobedeció, Jonás hasta se suicidó prácticamente. Él no, prefería morir que ir a lo que Dios le estaba pidiendo. Pero allí en su angustia, escuchen bien, Jonás oró y Dios le escuchó. Así que, querido estudiante, compañero universitario, docente, si tú piensas que te has equivocado y que has hecho un pecado tan grande que Dios no te va a escuchar, eso es mentira. Quítatelo de la cabeza porque Jesús, a pesar que nosotros nos equivocamos y a pesar que nosotros pecamos y a pesar que nosotros somos desobedientes y a pesar que nosotros decimos ir por nuestro camino y obviamente tenemos las consecuencias, el pobre Jonás terminó dentro de un pez, pero a pesar de todas esas cosas, cuando nosotros en angustia decimos Señor y oramos, la Biblia me dice que Dios a mí me escucha. Él me oyó desde el seno del Seol, clamé y oíste mi voz. Déjenme decirles que para mí esa es una de las lecciones más grandes de la vida de Jonás, o la historia más bien, porque me da esperanza y me deja saber a mí que aunque yo cometa errores, si sinceramente yo le pido al Señor y me arrepiento, el Señor siempre me escucha, a pesar de lo que tú has hecho, señorita o joven, o amigo o amiga que me ves a través de la pantalla. A pesar de tus errores, si tú oras al Señor, Él te escucha. No pienses que porque has cometido muchos errores, Dios no te va a escuchar. Y entonces, capítulo 3, versículo 1 dice, vino palabra de Jehová, después de que él oró, después de que él habló con Dios, después que él se desahogó. Más bien, veamos el versículo 9, capítulo 2, versículo 9, para que no nos perdamos, una frase muy especial. Y dice, mas yo con voz escuche bien, mas yo con voz de alabanza te ofreceré, ¿qué dice la Biblia? Sacrificios, pagaré lo que prometiste. La salvación es de Jehová. Él viene y dice, ok, si tú me ayudas, mira, yo te ofrezco sacrificios y por favor, perdóname, y yo reconozco que la salvación viene de Jehová,
Y entonces versículo 10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová, ¿por cuántas veces? Segunda vez. Ya Dios hizo el llamado la primera vez y dijo, levántate, ven. Y Jonás dijo, ¿qué? No. Pero ahora Dios dice, ok, segunda vez. Por segunda vez Jonás escuchó la voz del Señor que le dijo, escuche bien, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ¿qué? Y ve a Nínive. Exactamente las mismas palabras del capítulo 1, versículo 2. Y mire lo que le dice que haga. Y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Era una ciudad muy grande. Ok, yo tuve el privilegio de visitar la linda ciudad de Monterrey. ¿Qué cosa más hermosa? Tuve la oportunidad de caminar y estamos haciendo unas diligencias de paso, pero aprovechamos para caminar un poquitico. Y déjeme decirle que no caminé yo 3 días, caminé un poquitico, un ratito, y mientras estamos allí decía yo en mi mente, Elden, imagínate caminar 3 días, porque la ciudad es tan grande que tiene que tomar 3 días para caminar. Es una ciudad muy grande, ¿no es cierto? Y entonces dice así la Biblia, que era una ciudad muy grande, 3 días. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, mira lo que decía, el sermón, ese es el sermón. De aquí en 40 días Nínive será destruida. Ese es el sermón. Yo creo que es el peor sermón que existe en las Sagradas Escrituras. Imagínate que yo te diga, mira, de aquí a 3 días ya te moriste. Ya para ti no hay salvación. Nada de que mira, arrepiéntate, levántate y ven, Cristo. Nada de eso. Simplemente dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive, ¿qué dice la Biblia? Creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió de silicio y se sentó sobre sus cenizas, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales y bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni qué, ni beban agua. Otro ayuno. El primer ayuno es el ayuno de ¿quién? De Jonás. Dios le dice, no tienes que ayunar, y a la fuerza ayunando. El segundo ayuno, el rey dice, mira, ¿saben qué? Tienen que ayunar. Vamos a apartar cualquier cosa que interrumpa nuestra comunión con el Dios de este profeta que dice que nos va a destruir. Y entonces, versículo 8, escuchen bien, dice así, si no cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Y, escuchen bien, conviértase cada uno de su mal camino. ¿Se acuerdan ayer en la jornada que yo los llevé esa historia de una experiencia que yo tuve, que había un camino y después el camino se dividía y después yo me tuve que regresar? Nos dimos cuenta que si hubiera seguido en ese camino posiblemente yo también hubiera sido estadística, hubiera muerto. Así que yo tenía que regresar, volver al camino correcto. Y dice, esa es lo que la expresión es regresar de donde estamos, volver. Y dice, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y Dios, escuche bien, y Dios vio lo que ellos hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les iba a acontecer. Ahora, noten bien, la Biblia dice que Dios se arrepintió, pero ¿no han escuchado por ahí otro texto que dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre? ¿Para qué? Para que se arrepientan. Y es cierto, Dios no se arrepiente de las promesas buenas que acontecen en nuestra vida. Dios ha prometido ciertas cosas para sus hijos y Él no se va a arrepentir y va a cambiar sus promesas. Pero algo me dice a mí que en cuanto a su juicio se refiere, como dije hace unas noches atrás, la misericordia divina algunas veces sobrepasa el juicio
divino. Y Dios se arrepiente. Se arrepiente de la destrucción que debería llegar a esta ciudad. Sodoma y Gomorra tiene un final diferente, pero en esta ocasión se arrepiente. Y ahora yo, si fuese Jonás, hubiera estado muy contento que Dios se manifestó de manera extraordinaria, que los perdonó. Pero mira lo que dice la Biblia, capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás escuche bien, se apesadumbró en extremo y se enojó. Jonás se enojó. Explíqueme usted, es como que si ahora tú decides entregar tu vida al Señor Jesús, nosotros debemos bajar a las aguas del bautismo y después yo estoy aquí, se bautizó. No, ¿por qué? Así estaba, Jonás estaba bravo porque Dios los perdonó, porque se arrepintieron. Y entonces dice, escuche bien, capítulo 4, versículo 2, mire lo que él ora. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía cuando estaba aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios, ¿qué dice la Biblia? Clemente y piadoso, tardo ¿en qué? En enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del ¿qué? Del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Óigame, ¿qué profeta, pastor? ¿Usted le gustaría tener un asociado así? Te ruego que me quites la vida. Pero mire, Dios es misericordioso. Sí, Jonás sabía que Dios es misericordioso. Sabía que Dios lo entendía en su enojo. Y al finalizar la historia, nosotros vemos que dice: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Y mira lo que dice el versículo 4. Y Jehová dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Por qué te enojas? ¿Haces tú bien? Y salió Jonás de la ciudad y al campo hacia el oriente de la ciudad. Y allí, escuche bien, hizo una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué aconteciera en la ciudad. En otras palabras, él se sentó ahí y dijo: ¿qué? Vamos a ver, a lo mejor Dios se va a arrepentir de haberse arrepentido. Y él se sienta y se fue allí en un monte que miraba la ciudad para ver qué va a pasar con la ciudad. Porque él ya predicó, ya dijo que en 40 días se van a morir. Y él está ahí esperando. Ya Dios es misericordioso, ya Dios los perdonó, ya Dios los aceptó así. Pero él dice: no, yo voy a esperar. A lo mejor Dios se arrepiente de haberse arrepentido. Mientras está allí, Dios manda un gusanito, si se recuerda la historia, empieza a comerse aquella rama, enramada, gracias, que le estaba ofreciendo a sombra, y ahora se seca aquella enramada y ahora se pone bravo otra vez. No, hombre, solo bravo pasa. ¿Tú tienes algún amigo que es bravo? ¿Alguna amiga brava? Yo tengo algunas personas que conozco que son bravos. Y mire qué bien lo que dice la Biblia: se enojó. Y entonces Dios le dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte me enojo. Óigame, qué cosa más brava. Yo me lo imagino así chiquito, panzoncito, peloncito, y le dice: bravo, bravo, hasta la muerte estoy bravo. A lo mejor tú te lo imaginas grande y musculento, pero yo me imagino a este señor tan bravo, y Dios le dice: tanto te enojas. Él dice: tú no trabajaste para que pudieras tener esa enramada que te cubriera. ¿No voy a tener yo misericordia? Y miren lo que dice la Biblia, versículo 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Esta historia queda a medias. Esta historia termina con una pregunta. A mí me gustan las historias en su final. Hemos estado todas estas noches estudiando las Sagradas Escrituras y al final de cada tema nosotros podemos concluir. Pero el día de hoy, la historia bíblica termina en una ¿qué? En una pregunta. Le dice: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? ¿Qué habrá dicho Jonás?
La Biblia no me dice. La historia está incompleta. Lo que sí sé es que Dios no se arrepintió de haberse arrepentido. Dios salvó aquella gran ciudad. Dios tuvo que seguir la conversación con ese pobre profeta bravo que estaba muy molesto, a punto de muerte. Yo creo que Dios le tuvo que haber jalado la oreja un poquitico. Pero cuando yo llegue al cielo, yo sé que muchos de ustedes tienen algunos personajes que quieren ver, pero yo quiero conocer a este Jonás. Yo quiero llegar y decirle, Jonás, ¿y por qué tan? A ver, ¿cuáles chiles tú comías? ¿Por qué eres tan bravo? Y que él me pueda decir a mí cuál era su causa. Pero lo que sí quiero decirle cuando lo vea es decirle, ¿sabes qué, Jonás? Yo doy gracias a Dios, porque por tu historia yo llegué a la convicción de ciertas cosas. Número uno, que Dios es misericordioso y que Dios me dice a mí, ven una vez, y si no acepto, pueden llegar tormentas, ayudarme un poquitico a despertar, y si no funciona, entonces me manda en un viaje que me hace despertar. Y si todavía no contesto y no me despierto, el Señor todavía me vuelve y me habla y me dice por segunda vez, Elden, ven. Y cuando finalmente yo obedezco, Dios obra el milagro. Dios salvó aquella gran ciudad. Es el resultado más extraordinario que cualquier predicador haya tenido. Pablo fue a Atenas y ni uno solo se convirtió. Es más, en otra ocasión él fue, no es que no se convirtió, perdón, fue a Atenas y se convirtieron algunos pocos. Dionisio el Areopagita, ¿verdad, doctor? Sí. Hubo unos cuantos que se convirtieron, pero no la ciudad completa. Así que en esta ocasión Dios escucha su oración y toda una nación de más de 120,000 personas, en aquella ocasión, 120,000 personas se convierten. Yo he estado haciendo un llamado todas las noches. Algunos llamados han sido de reconsagración, otros llamados han sido de bautismo, otros llamados han sido de cambiar nuestros caminos y regresar al camino correcto. Otros llamados han sido a esforzarte y a ser valiente. Otros llamados han sido a dedicarle tu vida al Señor Jesús para que el destino que Él tiene para ti se pueda cumplir. Pero a pesar que he hecho todos esos llamados, es posible que haya alguna persona que todavía no ha tomado la decisión. Y estás sentado allí, sentada allí, y Dios te dice, levántate. Y es posible que por alguna buena razón no lo has hecho. Yo quisiera concluir con la historia que un amigo mío cuenta. Cuando él viajó al lindo país de las Filipinas a realizar una campaña evangelística. En aquel lugar, él estaba muy gozoso, nunca había estado en las Filipinas, y empieza a predicar así como yo. Y todas las noches hacía llamados que pasaran, que aceptaran a Jesús, que Jesús tenía un plan, que bajara las aguas del bautismo. Y algunos pasaban. Pero hubo unos cuantos que se quedaron sentados por varias razones. Entre ellas había una persona, una dama, que después que todos pasaron, ella habló con el pastor y le dijo, pastor, mire, yo no pasé, no porque no me quiera bautizar, sino que no pasé porque yo no quiero que nadie le diga a mi esposo que yo estoy considerando bautizarme. La otra vez que tomé esa decisión, él me dijo, si te bautizas te mato. Y mi esposo, le dice ella a mi amigo, mi esposo es un hombre que si me dice que me mata, él me mata. Él tiene revólveres en la casa, él tiene una cantidad de cosas y él no cree en Dios. Él dice que esto es de fantasía, que esto es pura bobería. Pero yo me quiero bautizar, pastor. Pero no lo quiero hacer a escondidas de mi esposo, pero al mismo tiempo yo quiero hacerle fiel a Dios. El Señor me ha llamado varias veces y ahora sí quiero hacerlo. Y mi amigo le dice, mira hermana, vamos a orar por usted, viernes de noche. Vamos a orar por usted para que Dios le ayude, que le dé sabiduría para tomar la decisión correcta. Vamos a pedirle a Dios que ayude a su esposo para que cuando usted hable con él se le suavice su corazón. La iglesia entera empezó a orar para que Dios obrara en el corazón de este individuo. Ella llega a casa ese viernes y le dice, amor, ¿sabes qué? El día de mañana va a haber bautismos en la iglesia. Y yo esta vez, yo me quiero bautizar. Ya he tomado las decisiones muchas veces y por alguna otra razón no lo he hecho, pero mañana yo me voy a bautizar. Y le dice, mujer, te lo he dicho una vez y no lo voy a volver a repetir. Si tú
vas a esa iglesia, yo te voy a matar. Ella empezó a llorar de tristeza, se fue a dormir, porque sabía ella que ella prefería morir y serle fiel a Dios antes que quedarse con esa decisión en su corazón. Respeto yo esa decisión, porque obviamente Dios quiere que tú seas feliz, que tú respetes tu hogar, que respetes tu marido y que la decisión, pues obviamente sea una decisión colectiva, que no falte ese respeto, que la familia se mantenga unida. Pero ella en su corazón sintió que ella tenía que tomar esa decisión independientemente de lo que pasara. Se levanta de mañana, se empieza a alistar, se baña y dice ella, bueno, Dios conoce mi corazón. Y aunque mi esposo me mate y no llegue a bajar las aguas del bautismo, por lo menos Él sabe que yo me decidí y que tomé el voto, como aquellos hombres que estaban en la barca cuando Jonás se encontraba allí. Ella hizo ya un voto y ella dice, yo sé que Dios reconoce mi voto y sé que ella sabe que estoy determinado. Así que ella se levanta y cuando se levanta Él está esperándola. Él nunca se levantaba temprano, esa mañana estaba temprano con el revólver en la mano y le dice, ¿dónde tú vas? Dice, yo te dije, mi amor, yo voy a la iglesia. Ajá. Yo te lo dije anoche, si tú sales de esa puerta yo te voy a matar. Y dice ella, yo sé, pero yo he decidido darle mi vida a Cristo Jesús. Ella abre la puerta y le dice, mi amor, yo te amo, yo te respeto, toda mi vida te he servido, pero si tú has decidido matarme por una decisión que yo he tomado para ser alguien mejor aún, esa es tu decisión, pero yo me voy a bautizar. Dice, no, eso no va a acontecer sobre mi cadáver y yo te voy a matar. Y empieza a insultarla y ultrajarla y entonces ella sale de la casa, empieza a caminar y mientras ella está caminando, ella escucha que su esposo prepara el revólver y de repente escucha el primer tiro. ¡Pah! Y ella ahora entonces se queda así y empieza a caminar una vez más. ¡Pah! Y ella se lo puede imaginar tirando en el aire. ¡Pah, pah! Dos más. Y finalmente ella sigue su camino hasta que llega a la iglesia. Cuando llega a la iglesia le dice al pastor, estoy totalmente destrozada porque yo sé que no voy a poder llegar a mi casa. Mi esposo empezó como loco a disparar al aire. No quería que yo me bautizara y me vine de todas maneras. Yo sé que cuando yo llegue él o me va a maltratar o me va a matar. Y le dice el pastor, amigo mío, hermana, ¿cuántos disparos fueron? Dice, 4. ¿Podría quitarse el suéter, por favor? La hermana dice, sí, tenía un suétercito por encima y se lo quita. Y en el suéter había 4 agujeros. La señora no podía creer lo que estaba viendo. Ella no podía creer lo que estaba viendo. Y el esposo pudo ver el poder del Dios omnipotente que no pudo quedarse en casa. Él tuvo que ir ¿a qué? A testificar. ¿Quién es este Dios que hasta las balas que detiene? En aquella ocasión esa dama se bautiza, mis hermanos, y el día de hoy mi amigo cuando cuenta la historia dice, si no lo hubiera visto con mis ojos no lo hubiera creído porque eso parece de película. Y cuando me cuenta la historia digo yo, wow. Yo le sirvo a un Dios que en ciertas ocasiones Él hace cosas extraordinarias. Y yo sé que es posible que tú conozcas a alguien que murió, como Jerónimo o Juan Hus, que fue quemado en la estaca, o personas que han sido mutiladas por el ministerio, sí es cierto, también ha acontecido. Pero no olvidemos que en ciertas ocasiones Dios también obra de la otra manera. Cuando yo escuché esa historia digo, qué cosa más extraordinaria. Hoy en día los jóvenes se aferran a las drogas para poder sentirse increíbles y superhéroes, para poder tener este rush de adrenalina y para poder tener la habilidad de hacer cosas o sentir cosas. Y déjeme decirle, qué mejor que tener el poder de Dios omnipotente, ser contrabalas, mis amigos. ¿Cómo es posible entonces que un simple suéter llegue a ser un escudo contra balas
cuando los santos ángeles del Señor nos protegen, cuando nosotros tomamos una decisión. Dios, mi querido amigo, mi querida amiga, tiene cosas que tú no te puedes ni imaginar. Lo único que Él pide es que tú, por fe, te levantes y vengas. Jonás no lo quiso hacer la primera vez, se quedó sentado. Es más, prefirió huirse y después prefirió suicidarse antes que escuchar y aceptar el llamado del Señor. Pero después de la tormenta, ¿qué acontece? Dice la Biblia. Él dice, es cierto, ¿qué estoy haciendo yo aquí adentro? ¿Por qué me estoy resistiendo? Y te pregunto a ti, si hay alguien que se está resistiendo, ¿por qué te resistes? Si lo único que va a acontecer después que te bautices es la promesa que el Espíritu Santo te ayudará. No es que los problemas no van a venir, de paso. Pueden continuar o empeorarse. La diferencia es que ahora Dios promete que va a estar contigo para que cuando acontezcan estas dificultades, te da la fuerza para seguir adelante. Y ahora voy a hacer varios llamados. El primero es el siguiente. Es posible que haya alguien como Jonás aquí. Ya tú eres bautizado, ya tú eres un líder en la iglesia y Dios te ha pedido que ayudes en algún ministerio y tú dices, no, es que no puedo, y estás huyendo de la responsabilidad. O es posible que haya una persona adulta que estás trabajando, pero tú dices, no, yo quiero hacer lo mejor. Yo quiero darle al Señor lo mejor y yo quiero, al igual que Jonás, aunque me duela y aunque sea un poquito difícil y sea un sacrificio, yo voy a ir y voy a hacer lo que tú me pidas, porque yo quiero que tú cumplas tu destino en mi vida y hacer cosas extraordinarias. ¿Habrá alguien acá que se pueda poner en pie, que se levante y que diga, yo quiero rededicar mi vida, no quiero ir más como Jonás? Ya tú eres un miembro bautizado, ya tú has dedicado tu vida al Señor, tú eres un hombre religioso, una mujer religiosa, una persona que durante tu vida tú has escuchado la voz de Dios, pero tú dices, no, yo no voy a oír. Cuando Dios me hable, yo voy a ir, voy a seguir el llamado y yo voy a hacer la voluntad del Señor para que Él pueda hacer en mi vida cosas extraordinarias. Amén, gloria a Dios. Dios quiera que este voto sea un voto una vez y para siempre. Ahora el siguiente llamado es para ti, para los que no se han bautizado. Tú no te has bautizado y has estado esperando. Han venido evangelista tras evangelista, pastor, y todos acá desde este lugar te han invitado y te dicen, levántate y ven. Y tú dices, no, yo no lo voy a hacer. Es más, huyes y cuando el llamado sale, tú te sales por la puerta porque no quieres escuchar. Pero ahora tú quieres decirle, Señor, no, yo no voy a oír más. Yo me voy a levantar, porque yo sé que si yo me levanto y tomo la decisión, tú vas a hacer cosas extraordinarias en mi vida. ¿Habrá alguien que quisiera ponerse en pie, ahí donde tú estás? Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más? Amén. Sería mucho pedirte que ahí donde estés, tú puedas empezar a venir acá conmigo. Dios te ha estado llamando. Dios te dice, levántate, ven. Yo tengo un plan para ti. Yo quiero que hagas esto. Va a haber bautismos este sábado. Tal vez tú no estás listo para este sábado. Van a haber bautismos en un futuro cercano. Y Dios te dice, ven, prepárate, yo quiero que tú vengas conmigo. Mis hermanos, mis amigos, yo quiero tener la habilidad de hacer cosas extraordinarias y experimentar cosas increíbles como la de esa dama que en aquella ocasión pude enfrentarlo. ¿Habrá alguien que quisiera decir, Señor, yo no voy a oír más, yo quiero entregar mi vida? ¿Quisieras hacerlo? Yo te pido que pases, que te levantes, que vengas acá. Vamos a tener una oración especial por ti. Ya oramos por un grupo especial anoche, muy lindo. Hay otros que han tomado la decisión otros días anteriores y ya ellos están allí, una lista especial que estamos orando por ellos. Queremos orar por ti. ¿Habrá alguien más? Yo no quisiera concluir sin darte la oportunidad que tú puedas pasar. Alguien que quisiera decir, Señor, ya tú te levantaste, yo lo vi. ¿Será que quisieras pasar aquí conmigo? ¿Habrá alguien que quisiera decir, Señor, no pierdas más tiempo, no dejes pasar más el tiempo? Dios te ha estado llamando y te dice, levántate y te has detenido. Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más? He querido ver que nuestros pequeños también escuchan la voz del Señor a una tierna edad. ¿Y tú, joven? ¿Habrá algún joven, algún estudiante? ¿Alguien más? Que no te den pena las cámaras. Me han dicho que algunos de ustedes se sienten, es que las cámaras, olvídate de las cámaras. Ven acá. El Señor quiere que tú entregues tu vida. Que Jesús te llama el día de hoy, te dice, levántate y ven, levántate y ven. Gloria a Dios, gloria a Dios.
Jesús te dice, levántate y ven. No dejes pasar más tiempo, gloria a Dios. No hay nada más lindo, no hay nada más lindo que poder hacerlo. Alguien más. Dios te llamó una vez, ahora te está llamando una vez, como dice la Biblia. Y por segunda vez el Señor dijo, levántate y ven. Dios te está diciendo ahora, levántate y ven, ven. No es necesario que tengas que experimentar las tormentas. No es necesario que tengas que entrar en la boca del pez. No es necesario que tengas que pasar. No. Si Jonás hubiera aceptado la primera vez, dice, levántate y ven, hasta allí. Y siempre hubiera sido el mismo final. Hubiera visto él la mano milagrosa, extraordinaria, salvando una gran nación. Amén, gloria a Dios. Alguien más. Mis hermanos, mis amigos. El tiempo se acaba, la semana se está terminando y Dios te da la oportunidad. Nosotros hablamos que la última vez que Jesús iba a pasar por Jericó, aquel pequeño hombrecito, ¿qué aconteció? No se quería perder la oportunidad. Jesús está pasando. Amén. Gloria a Dios. Jesús te está llamando y te dice, ven a mí, levántate. Y al emprender la jornada extraordinaria que Dios tiene para ti, no me vas a dejar mentir. Cuando tú puedas ver hacia atrás, te vas a dar cuenta que es la decisión más linda, más grande que tú pudiste haber tomado en tu vida. ¿Alguien más? Voy a hacerla una vez más la pregunta. Una vez más. Y oro. Esta es su oportunidad. ¿Alguien arriba? Arriba, por acá, por abajo. Amén. El resto de los que estamos en pie, les pido que inclinen su rostro. Y nosotros acá vamos a orar. Pero después de orar, no quiero que se vayan sus asientos. Por favor, acompáñenme acá en este lugar, porque queremos tener una oración muy especial por ustedes, ¿ok? No se vayan a ir. Una oración muy especial. Vamos a pedirles que nos acompañen acá, para que Dios nos ayude y nos dé sabiduría qué dirección debemos tomar de aquí, ¿ok? Oremos. Padre, te doy gracias, porque tú eres un Dios tan lindo, tan especial, un Dios, como dice tu palabra, misericordioso en gran manera. Un Dios que a pesar que te decimos no una vez, a pesar que huimos la segunda vez, a pesar que a veces nosotros tomamos decisiones tan absurdas como la de Jonás, que prefería morirse antes que aceptar tu llamado. A pesar de todas esas cosas que nosotros a veces hacemos. Número uno, cuando clamamos tú nos escuchas. Y número dos, no te das por vencido, nos sigues llamando. Y te doy gracias en esta linda noche porque esas lindas almas han aceptado este otro llamado que tú has hecho. Y están aquí en esta linda noche. Ruego de manera muy especial, Padre, que tú bendigas estas almas. No permitas, Señor, que nada ni nadie quite de su corazón esa decisión. Y que ellos, Señor, puedan empezar a experimentar lo lindo que es caminar contigo. Y ayúdales a recordar que no quiere decir que no se van a equivocar una vez se bauticen, sino más bien que cuando lleguen a caer en un error, tú serás aquel que abrirá la celda, los sacará de esa situación y los dejará libre. Señor, bendice tu iglesia en esta hora. Y para los que están viendo a través de las pantallas o lo escuchan a través de la radio, esas personas que han tomado decisión allí en su hogar, en su sala, en su automóvil, en ese cuarto de hotel, donde quiera que estén, Señor, acepta esa decisión y ayúdales a que busquen la iglesia adventista del séptimo día más cercana, donde ellos puedan entregar esa decisión y juntos con estas lindas armas acá, bajar a las aguas del bautismo. Acompáñanos, Padre bendito, durante esta noche y no te apartes de nosotros durante los últimos 3 mensajes que nos faltan. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.